La ley les habla a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los que consideran que para ser aceptados ante Dios deben obedecer la ley. Los que tienen como religiones que tienen parte de su enseñanza que hay que guardar la ley. Ellos, los que acepten eso, están bajo la ley. La ley les va a hablar a ellos diciendo que están condenados. Por eso dice para que se callen, para que cierren la boca y sean hechos responsables, condenados ante Dios. Esa parte no la entendí bien, doctor. Para que se callen. Claro, si el judío, ¿qué andaba haciendo con la ley? Eso nos leí, diciendo que así la ley, que yo soy maestro porque yo sé la ley. Está hablando. Porque ese todavía no ha escuchado lo que la ley le dice. Pero la ley, ¿qué le dice al que está bajo la ley? Que está condenado, que está rompiendo todo. Él va a hablar de la ley. Calla, eso se llama callar. Callar avergonzado. Ese es el punto. Callar avergonzado. Pero los que todavía andan hablando que la ley está, es porque no han oído la voz de Dios haciendo que la ley les condene. Porque la ley solo condena, hermanos. El versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene mi conocimiento de que yo peco. Añadiendo al pensamiento del 19. La ley solo me muestra que yo soy transgresor, que soy pecador. Eso es todo lo que me muestra la ley. No va a aspirar, el que está bajo la ley está equivocado al aspirar ser justo delante de Dios. Ser justo o ser justificado desde el ángulo humano tiene un significado y del ángulo divino tiene otro significado. Desde el ángulo humano, ser justo, ¿qué significa? Obedecer perfectamente la ley. Ese es ser justo. Desde el ángulo divino, no. La justicia de Dios, como vamos a leer enseguida, no va por la ley. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, si va por la ley, todos estamos condenados. Entonces, repito, a la persona que está bajo la ley, a ese la ley le va a dar el conocimiento, un conocimiento con hechos, que es pecador, que está condenado. No puede ser justificado ninguna persona por la ley. El versículo 21. Ahora, entonces dijimos que la justicia del hombre es obediencia a la ley, cumplir con la ley. La justicia de Dios es diferente, porque si fuera esa misma justicia que la del hombre, todo ser humano está condenado. Por eso el 21 aclara y dice cómo es la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Eso sí, testificada esa justicia de Dios por la ley y los profetas. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. No es como la justicia humana. El que obedece es justo. No es así. Pero sí Dios usa la ley para que testifique que la justicia de Dios realmente es justicia. Entonces, desde aquí en adelante hasta va a mostrar, va a enseñar lo que es. Vamos a aprender lo que es la justicia de Dios. Repito, la justicia de Dios no es la justicia humana. La justicia humana es obediencia a la ley. El que obedece la ley es justo. Esa no es la de Dios. La justicia de Dios es sin la ley, pero teniendo como testigo la ley de que no está rompiendo ningún mandamiento, ninguna disposición de la ley. Y los profetas que están afirmando que la justicia de Dios realmente es justicia. El versículo 22. La justicia de Dios es por medio de la fe de Jesucristo. La justicia humana es por medio de la obediencia humana. La justicia de Dios no tiene esa parte de la ley, es por medio de la fe de Jesús. ¿Y la fe de Jesús qué característica tenía? De una obediencia perfecta a las palabras que el Padre le hablaba, a las indicaciones, a las directrices que Dios le hablaba a Jesús. Él seguía al pie de la letra. La diferencia entonces
entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es la obediencia del hombre a la ley. La justicia de Dios es la obediencia de Jesús a las ordenanzas del Padre. Ahora, ¿cómo esto? Dice, pero esta justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, es para todos los que tienen fe. O sea, esa obediencia perfecta de Jesús a las órdenes del Padre, esa es la justicia de Dios. Es para todos los que tienen fe en Jesús. Sean judíos o griegos, no hay distinción. El 23, porque tanto judíos como griegos, todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, si pecaron, ¿pudieron obedecer la ley? No. Entonces, se perdió esa forma de tener justicia. Ya no es posible, porque todos han pecado. Por esto, amigos y hermanos, nos queda solamente la justicia de Dios. Esa tenemos que entenderla, para esa aceptarla. No sigamos en el error de creer que nuestra obediencia a la ley nos va a alcanzar la justicia, porque aquí dice el versículo 23 que todos, judíos y griegos, pecaron. Esto es, no alcanzaron a obedecer la ley. Todos pecaron. Pecado es ruptura de la ley, pues. Y están lejos de la gloria de Dios. El 24. Esta justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, es para todos. Todos son justificados gratuitamente, libremente, sin requisito previo, gracias a la gracia, o sea, a su amor, a su misericordia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, miren hermanos, el versículo 23 y la experiencia nuestra nos dicen que todo ser humano es un pecador. Todo ser humano entonces somos culpables ante Dios de haber roto su ley. Pero Dios entonces no va a justificarnos usando la ley porque ya la rompimos, pues. No va a esperar de nosotros obediencia a la ley. Lo que hizo entonces, le dio órdenes mucho más difíciles que las órdenes de la ley a Jesús. Además que Jesús tenía que guardar los 10 mandamientos, tenía que cumplir las órdenes específicas para él como Mesías que le dio el Padre, que era ser crucificado, cargar los pecados de la humanidad, aceptar esos pecados, morir. Esas órdenes no están en la ley, fueron específicas para Jesús. Entonces la fe de Jesús es obediencia perfecta a esas órdenes y por supuesto a la ley. Y entonces, él tuvo que hacer una redención. La palabra redención es redimir, es liberar, comprar, sacarlo como de una cárcel. Entonces Jesús, ¿cómo hizo esta redención? De la raza humana. Esto es importante entender. ¿Los fue sacando uno por uno? No hizo esa redención. La redención no es así, porque nosotros ni existíamos cuando Jesús murió en la cruz. O sea, no podía usar Dios ese método. Toda redención la hizo en Jesús. Jesús, ¿cómo nos redimió? El Padre, dice en Isaías 53:6, cargó los pecados de la humanidad en Jesús. Nuestra cadena, Satanás, son los pecados. Satanás es el gran encarcelador. Él es el que nos aprisiona. La cadena que él usa es los pecados. Pues bien, entonces el Padre puso los pecados de la humanidad, cargó en Jesús nuestros pecados, y entonces Jesús, bajo el poder absoluto de Satanás, porque estaba llevando nuestros pecados, murió en pago de lo que la ley demanda para el pecador, la muerte. Y así le satisfizo la demanda de la ley, la muerte. En él, entonces, murió con su muerte,
habiendo cargado nuestros pecados, nos redimió, nos liberó del yugo, de la cadena con la cual Satanás nos tenía usado, nuestros pecados. Y luego resucitó para que tengamos una vida nueva, y resucitó para hacernos saber que en Él fuimos redimidos. O sea, no esperemos que Dios haga una redención particular en mí, que ahora yo ya no tenga malos pensamientos. No, no es así. Es por fe en la historia de Jesús. En Jesús hizo esa redención. El versículo 25